Doctor Galván, ¿qué nos puede platicar sobre la situación contemporánea de los antiguos pueblos de indios, hoy barrios históricos de San Luis? Pues que tenemos un recurso muy importante para fortalecer la identidad de la ciudad de San Luis Potosí en los barrios y que es algo que es importante atender. Así como se ha venido atendiendo el centro de la ciudad, creo yo que también los barrios deben de ser elementos que le deben de dar también atención para que pueda ese centro histórico también cobrar vida. Y además de ello, puesto que aquí en los barrios se conserva mucho de la esencia y de la vida de lo que fue esos pueblos, que hacía mención hace unos momentos, no tenemos ahora en la ciudad moderna. Sí, efectivamente, el tipo de convivencia que hay en estos espacios no tiene nada que ver con el tipo de convivencia que se da en las zonas más nuevas de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Y qué nos puede decir sobre, por ejemplo, sus calles peatonales, los espacios que hay dentro de los barrios? Efectivamente, su disposición es diferente de la arquitectura nueva, porque sus calles, pues como ven, son más estrechas, no estaban preparadas para el uso del automóvil, y pues el hecho de que a través del tiempo se logró tener un pavimento como es la cantera, que los va caracterizando y que de alguna manera va haciendo el fortalecimiento de la identidad de San Luis Potosí. Muchos de los barrios todavía tienen esa caracterización espacial en sus calles, en sus plazas, cosa que pues deberíamos de aprender de ello para cuando se proyecta lo nuevo, pues nosotros busquemos esos detalles que pueden darle vida y identidad a un lugar. Yo sé que tenemos que atender necesidades actuales donde el automóvil también ya es parte de esa forma de vivir. Sin embargo, pues en los barrios todavía tenemos mucho que está ahí presente y que hay un espacio existencial importante. Bueno, también hay una cosa que a mí sí me gustaría aquí comentar con usted y para el público televidente, y es que el barrio de San Sebastián se encuentra entre entre dos sitios muy importantes. Por un lado está lo que actualmente es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y por otro lado está lo que fue el espacio de lo que fue el convento de Nuestra Señora de la Merced, que actualmente está ocupado por un mercado, el mercado recientemente renombrado Mercado de la Merced. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Que si nosotros nos podemos a recorrer la ciudad y a irla viviendo, estos elementos que usted acaba de mencionar es parte de todo un recorrido que le da identidad a nuestra ciudad. De hecho, lo que acaba de mencionar usted de estos dos espacios que están dentro de un gran eje peatonal que se construyó para San Luis Potosí, desde el mercado de la República hasta el santuario, pues es una característica muy importante que pocas ciudades tienen. Yo diría que casi ninguna la podría tener. Es un del Mercado de la Merced. Y el eje peatonal que está donde está pegado la Merced a ese eje peatonal que lleva hasta el santuario de Guadalupe. Entonces, el que el barrio de San Sebastián esté ligado a esto, pues va siendo parte de una estructura que tiene mucho significado en la ciudad. Claro, y también es muy interesante ver cómo la calzada de Guadalupe, o la avenida Juárez, como ustedes le quieran llamar, es como una bisagra que une el barrio de San Miguelito con el barrio de San Sebastián. Y le da es como el eje integrador de toda esta área, y eso que no hemos hablado sobre el barrio de San Juan de Guadalupe. Así es, efectivamente yo creo que han sido espacios que finalmente se vinieron creando dentro de esta ciudad histórica a través del tiempo, pero que
están siendo los elementos que todavía le dan mucho sentido a nuestra ciudad y que pues precisamente dentro de este rescate del área histórica de San Luis Potosí, por eso yo digo que los barrios no los podemos desatender. Debe de ser también una parte esencial de la conservación del patrimonio histórico de la ciudad. Bueno, me parece muy interesante la propuesta y independientemente de que si hay una declaratoria o no hay una declaratoria de la UNESCO declarándolo Patrimonio de la Humanidad, para San Luis Potosí la recuperación de los barrios es algo muy importante, independientemente, digamos, de que si es una iniciativa respaldada por quien se encarga de la administración de la ciudad o no. A mí me parece que como habitantes de esta ciudad, como vecinos de esta ciudad, la recuperación de nuestros barrios, de nuestros espacios antiguos, es sumamente valiosa. No sé si quiera añadir algo más. Pues que ojalá que en la parte que le corresponda a las autoridades se pueda dedicar un tiempo para que gradualmente se vaya haciendo el rescate de alguna parte de los barrios, porque no son tan pequeños, algunos son grandes, pero pues si se da ese propósito, probablemente una administración empiece a hacer una cosa, otra administración empiece a hacer otra cosa, y cuando veamos un espacio de tiempo caminado, veremos que los barrios van a irse también recuperando. Bueno, yo creo que una parte importante de esta recuperación se comenzó cuando se establecieron las casas de cultura de los barrios. San Sebastián tiene una casa de cultura de barrio, creo que San Miguelito tiene otra. ¿Y qué otras medidas propondría usted para la conservación de los barrios? Creo que sería interesante analizar la situación que tienen la vivienda en los barrios y ver cuál es su habitabilidad, pues con el ánimo de convocar y apoyar algún programa de rehabitabilidad para que ese patrimonio realmente tenga dignidad y que sea considerado como tal, como un patrimonio, porque muchas de las viviendas posiblemente ya no tienen esas características, las han perdido y ahí están formando parte incluida dentro del patrimonio. Entonces hay que rescatar mucho de esa habitabilidad para que también sea un atractivo venir a vivir a los barrios. ¿Cuáles serían para usted las condiciones de habitabilidad mínimas, o bueno, no mínimas, normales de un inmueble? Yo creo que se cumpla con las necesidades básicas de una familia, es decir, que se tenga habitaciones pues con cierta ventilación, los servicios básicos esenciales, pero dignos de este momento, no quizás los que se tuvieron en otros tiempos que también respondían a otras necesidades, y ahorita pues probablemente ayudaría mucho el que se reacondicionaran los servicios pues para la limpieza, para la preparación de alimentos y para la vida de convivencia, que a lo mejor los espacios las han ido deteriorando gradualmente. Entonces, si se hace un análisis, digo, no es tan sencillo, a lo mejor ahorita es en 3 palabras decir este tipo de cosas, pero creo que hay una tarea ahí que sería importante realizar gradualmente. De rescate. Bueno, y en cuanto a los espacios públicos, tenemos que en todos los barrios históricos de San Luis hay una plaza, que generalmente esa plaza está frente al templo, independiente del atrio, pero frente al templo, y casi todas tienen un kiosco. Y ese kiosco tiene una función, o sea, ese pequeño parque tiene una función social también muy importante. ¿Cómo podría usted definir la función social de estos espacios públicos dentro de los barrios? Pues efectivamente ese elemento que es el kiosco, en un momento histórico de la vida de la ciudad y de los barrios, que fue a finales del siglo XIX, fue un elemento muy importante, donde se
pues ofrecía alguna actividad, sobre todo la música, para que allí la gente pudiera escuchar pues en algún momento una convivencia con algo que ofrecía la autoridad de la ciudad y que los que viven en el barrio podrían vivirla, sobre todo en el caso de las fiestas patronales, pero en algunos casos sí se dieron programas que se celebraba los fines de semana. Ese elemento con el tiempo pues fue perdiendo esa función concentradora y ahora pues a veces hay programas que impulsan este tipo de recuperación de esa actividad, pero pues ahí está, latente. Bueno, pero ciertamente son espacios que favorecen la convivencia familiar, Sí, son cómo no. espacios que permiten la convivencia entre los vecinos y son espacios pues muy agradables de disfrutar, pues. Exactamente. Sí. Bueno, pues arquitecto doctor Galván Arellano, le agradecemos mucho pues que haya venido con nosotros a platicar en este programa. Historias de San Luis, y al público televidente les avisamos que si tienen comentarios los pueden hacer a nuestras redes sociales, cuya dirección aparece en pantalla, y nos vemos en nuestro próximo programa.